Bienvenido al doctor Martín Cohen, Bienvenido, director del Hospital Abete. Ya conocido igual ya en el programa, ya conocido. Sí, ya hemos estado por aquí. Ya, bienvenido. Y la verdad es que vamos a hablar un poquito acerca de cuando estás gritando esos goles, te emocionás con los partidos y parece que el pecho te va a explotar, ¿no? Yo ya escucho el himno y ya mi pecho hace... Ahí va. ¿No? Y después empieza a jugar y cuando empieza a jugar la escaloneta vos decís, vamos, los primeros 10 minutos vos sentís que sos campeón del mundo, después empezás a sufrir un poco. Sí, te cagás y todo quedás así después. como todo asustado. Pero Tal bueno, cual. el doctor nos visita hoy para hablarnos de un tema fundamental que es la salud del corazón en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y sí, la verdad que lo más difícil de todo es tratar de pensar en un programa médico y hablar del mundial. Es verdad eso. Y está complicado. Pero aunque ustedes no lo crean, no es tan complicado. No somos los primeros que se nos ocurre en pensar en el mundial y el corazón. Es verdad. Sabemos que cuando pierde Argentina se nos rompe el corazón y lo vamos a charlar. No lo quiero ni pensar. No, bueno, cuando pierde otro equipo. Nosotros no está bien. medimos. Vas a ir a mucho. laburar igual. Está difícil. Está difícil. Sí. Bueno, pero pensémoslo desde nuestro punto. Nosotros, lo primero que tengo que decir es que, o recordar es que yo soy cardiólogo. Entonces, de lo que voy a hablar es de el infarto y el mundial. Nosotros, a ver, para entenderlo, nosotros los cardiólogos somos todos cuadraditos. Bien cuadrados, no pensamos mucho, todo tenemos que medirlo. Ahora entienden por qué. Como... Después de esta charla van a entender por un qué montón de muchas cosas de de nuestras las reuniones de producción. Exacto. Tienen que ver con que todo lo tenemos que medir. Nosotros, como cardiólogos, muchas veces sentimos y sabemos y suponemos que juega Argentina, se nos va a llenar la guardia, van a venir con infartos. ¿Ya van pensando eso? Ya lo vamos O sea, pensando. ustedes están como A ver, cardiólogos en la guardia y juega Argentina y dicen, exactamente. hoy esperamos más pacientes porque... Tal cual. Nosotros, como qué médicos, fanatismo que hay sabemos en que este eso país. va a pasar, pero a alguien se le ocurrió allá por 2002, ¿sí? Miren qué cuadrados que somos. En 2002, Mundial, ¿sí? ¿Recuerdan? Perdón, 2006, Mundial de Alemania. Mundial de en Alemania. 2000 de Alemania. En el Mundial de Alemania, el 2006, los alemanes, los médicos cardiólogos alemanes decidieron evaluar qué pasaba en los partidos que jugaba Alemania. Entonces hicieron un estudio científico publicado, si quieren lo podemos ver, donde mostraba que en el mes comparaba el mes del Mundial cuántos infartos habían. Y comparaba cuando jugaba Alemania contra los días que no jugaba Alemania. Ajá. Y como si fuera poco dijo, no, bueno, pero esto puede ser una casualidad. Entonces comparemos el mismo mes de 2003 y de 2005. Claro, como para tener un... Exacto, para Un ir dato comparándolo. ¿Lo podemos ver en la imagen? Imagen 1. A ver. Tenemos ahí la imagen, mientras lo van preparando. Bueno, y lo que tenemos, no importa, se los voy contando, ya va a ir apareciendo. Ya va apareciendo. Lo importante son los datos. Lo que vieron fue lo siguiente. Juntaron, no 5, no 10, 4.280 personas, 79 para ser exacto, 4.279 personas. Ah, un montón. Un montón. O sea, es un estudio, Es un que estudio tiene grosso. mucho. Claro. Realmente es la madre de los estudios de los mundiales. Wow. Y verán por qué digo que es la madre, porque no es el único. Ahí tenemos el Ahí dato. está. Tenemos los datos. Ahí vemos. Entonces, lo que nos muestra este estudio es que, o lo que se vio es que cuando jugaba Alemania teníamos casi 2 veces más, 2.5 aproximadamente de veces más de posibilidades de tener un infarto. En 2006... Y estaban asustados cuando jugaron contra nosotros en el 2006, se asustaron, sí. ahí un Ya poquito. vamos a hablar de eso. No es para chicanar, acuérdense que hoy un saludo a la gente de estamos hablando de Alemania. cosas científicas, médicas. Un Si beso hay alguien de Alemania, beso y un mirándonos. abrazo. Alemania. Ok, y no solo eso, sino que en ese momento la pasión estaba muy dividida. Realmente hoy eso no pasa, pero antes el fútbol era una pasión más de hombres que de mujeres, y también se vio reflejado en este estudio, porque los hombres tenían 3.8 posibilidades de tener más infarto que cuando no jugaba Alemania, y las mujeres tuvieron 1.8%, 1.8 veces, no es por ciento, 1.8 Claro, veces más de posibilidades de tener infarto. Bien, ¿y qué otros datos importantes nos fue dejando esto?
que aquellos que tenían enfermedad coronaria conocida, y este es un dato muy interesante y muy importante que seguiremos tocando a lo largo de esta charla, Sí. ellos tenían 4 veces más posibilidades, o sea, el doble que el resto de la El gente. resto del... Claro. Que el resto de la gente que miraba el partido. Sí, sí. Y este es un dato muy importante. Y otro dato muy importante que nos deja este estudio es lo que no pasó. ¿Cómo sería? ¿Qué sería eso? Que los días que no jugaba Alemania, bajaba todo. Ahí va. Ah, estaban tranquilos los alemanes. La guardia estaba chila. Exactamente. Sí, sí, sí. Podemos ver otras dos. La segunda. Este es muy interesante y este sobre todo tiene un poco que ver con lo que cantaba por ahí Manu y Diego, que nos decían que estos numeritos que ven ahí, esos picos, son Sí. los picos de cada uno de los partidos Los que jugó rojos. Alemania. Claro, ven Ahí que va. hay un marca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esos son los partidos que jugó Alemania en el Mundial. 2006, muchos de los que están escuchando ni lo vieron. Capaz ni lo vieron. Yo les cuento Claro. El primer mundial de Messi fue. Yo tenía 4 años. el primer El mundial, primer de, Messi, mundial de Messi. un dato de 4 color. años tenía yo. 4 Un dato de color. Muchos saben que yo estoy en el sistema de Malvinas hace un año, pero en 2006 hacía consultorios de cardio en el Polo. Y Ahí yo va. vi muchos Ah. partidos en el bar del Polo. Ah, Lo recuerdo perfectamente, pero no de Alemania, los de Argentina. Puedo atender Y el consultorio. fíjense que Ah, el- eso. 100%, chicos. Casi que el pico más alto es el punto número 6 y ese fue el día de Argentina-Alemania. Estaban asustados. Estaban asustados Acá, porque terminó acá. por penales. Terminó por penales. Exactamente, verdad. nos eliminan por penales y quedan en el número 6. 4-2 perdimos por penales. ¿Y cuándo pasaba esto? Esto Se pasaba. sabía todo. Lo tengo acá en la mente, chicos, esto. Esto se vio cuando. Pasemos a la otra imagen si podemos, porque la otra imagen nos muestra en qué momento pasa esto. En qué momento va. del partido pasa Ah. esto. Y el momento del partido en el que pasa, no sé si estamos trabajando. Ahí está. El momento 0, ven que está la flechita en el Sí, momento sí. 0, empieza 2 horas antes, ya en la picada. Ya cuando están haciendo la picada, me imagino que los alemanes harían chucrut y cerveza. salchichas ¿Cómo con cerveza? cerveza. Birra. ¿Cómo Birra a lo tomaban loco. cerveza Nosotros esa hacemos la gente? picada con salame. Bueno, en la picada ya empezaba a aumentar y el pico máximo es a las 2 horas de inicio del partido, que es justamente cuando termina el Cuando partido. está Claro, terminando. claro. Cuando está terminando, ahí está el pico máximo. Así que, bueno, esto es lo que nos fue diciendo el estudio más grande, insisto, ¿Qué con se casi, sí, con casi 4.300 personas, o sea, Es un montón de personas. es un montón igual, de mucha personas. gente, mucha Esas gente. son hacia adelante, pero después se comparó con un montón de otra gente. Así que un gran estudio y muy fuerte. Pero bueno, ahora decimos, ya está, listo, no existe más nada. No, hay algo más. Ahora sí, lo que voy a pedir es absoluta seriedad, responsabilidad sobre lo que vamos a hablar. Es un Ya lo montón. veo riéndose a ustedes Es un dos. montón pedir todo eso en Ya este lo programa, veo a chicos. ustedes dos. Es un Sí, montón. sí, sí. Y no me está gustando difícil, lo está que difícil. puede llegar a pasar. Les pido por favor que esto es un programa pensado. A ver, Yo, a ver. delante de Dios, voy a decir que no prometo nada. Yo, en medicina. Igualmente lo mismo delante de Dios. Y hay otro estudio que se hizo también muy importante que fue en 1998, o en el Mundial de 1998. Francia, si bien, 98. exactamente, si bien fue publicado en el año 2002, el trabajo fue publicado en el año 2002, se hizo en 1998. En 1998 lo hicieron los ingleses. Sí. Y también fueron midiendo, como en el mes del Mundial, Qué lindo que en todas las noticias que está trayendo, doctor, Sí. se asustan con nosotros. No, Eso me gusta. no me- Eso me gusta. No, Eso me les pido gusta. por favor que nos centremos en Un lo saludo a la gente de importante. Inglaterra. Y el pico más alto que tuvo en infartos, ¿sí? Ese año, justamente lo tuvieron el 30 de junio. ¿Y el 30 de junio qué pasó? Sí. Siamo fuori El de la 30 Copa. de junio, siamo Fiori. Fiori, perdón. No me pidan italiano, es un montón. Justo cuando pasó esto, esto pasa
Ahora fue. el día que Argentina lo deja fuera del Mundial a Inglaterra, Ahora fue. 2-2 En en penales. penales. Chao, Inglaterra, otra vez afuera. Otra Pobrecito, vez qué afuera pena. Inglaterra. Qué pena los ingleses. Y en este caso tuvimos. Pero este estudio, más allá de que nos cause o nos caiga simpático porque estamos nosotros ahí echando a los ingleses, nada personal, Siempre con cariño. nos dice algunas cosas interesantes. ¿Sí? Nos dice también que aumentaron un 25% los infartos en el mundial, en el partido y hasta 2 días posteriores al partido. Quedó Bien. una cosita en el Perdón. pecho. Eso es muy Quedó algo en el interesante. pecho. ¿Qué otros datos importantes? Qué feo que sí, tal cual. ¿Qué otros datos importantes nos fue dando? Bueno, Qué bajón 2 días después que te agarraron. Re triste quedaron. también hubo otro punto importante. Ellos compararon qué pasaba con el infarto y dijeron, pero pará, ¿pasa esto con los infartos y pasa también con otras cosas? No. Midieron qué pasaba con los ACV, no se modificó. Con los accidentes de tránsito no se cambió nada. E incluso con las autolesiones, con los intentos autolíticos, tampoco, no hubo ningún cambio. Y ellos ahí sí hicieron una conclusión que solo la menciono, pero después la seguiremos charlando, y es la conclusión, yo la tiro a modo de pregunta, y entonces ¿el fútbol nos hace mal? ¿El fútbol nos genera infartos? Es verdad, esa es muy buena la Claro, pregunta, claro. porque se sufre a A ver. veces. Según de qué país sea. Seguro. Lo dejo Si un estás poco acostumbrado porque a ganar, Se estaba acostumbrado. yo creo que un poco con esa pregunta, o imagino que un poco con esa pregunta, los alemanes volvieron a la carga. Y el mismo grupo de alemanes que habían hecho el estudio en el Mundial 2006, hacen un estudio para ver, fantástico, ya vimos que aumentamos el número de infartos. Ahora, ¿por qué? Claro. Ahora se pusieron a estudiar el por qué. Y ahí es donde insisto y vuelvo con el tema de que los cardiólogos somos cuadraditos, entonces empezaron a medir. ¿Qué es lo que midieron ellos? Midieron la gente que tenía un infarto en cualquier momento De su vida. de lo que como Barsky, ¿saben cómo le llama Barsky a la vida? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? A mí me encanta esa definición. La vida es eso que pasa entre mundial y mundial. Es verdad eso. Porque ese mes es otro mundo. Eso. Entonces, Eso es literal, exacto. Entonces, se midió la gente que durante la vida tenía infartos y la gente que durante el mundial tenía infartos. ¿Y qué midieron? Midieron marcadores de inflamación, marcadores como, ya es muy técnico, perdonen, no se aburran con esto, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina. ¿Qué es eso? No entendí nada, chicos. ¿Qué Acá, es cuando, eso? acá Entienden cuando que- entra ese idioma, viste. Que Acá entendés quedamos, mi mente absolutamente. empieza a hacer los Sí, platillos. sí, te Son juro. marcadores de daño Ah. estructural, de tejidos, etcétera. Exacto, que está inflamado, o sea, esto me lo generó el estrés, esto me está diciendo, esto me lo generó el estrés, este infarto es de estrés y no es por el otro. Entonces, ¿qué fue lo que con todo esto mostró esto? Que estaban aumentados unos respecto a los otros. Y entonces ahí les muestro el paso a paso de qué es lo que va pasando. Entonces, ¿Qué nos va pasando? nos sentamos a ver el partido. Esto nos puede pasar a No, cualquiera. esto nos pasa a todos. nos pasa a Nos todos pasa los que absoluto. vemos. Y ahora vamos a ver si Porque a algunos... llegar a las conclusiones, ¿no? perfecto. Esto es lo que nos pasa a todos. Nosotros nos sentamos a ver el partido y vos lo dijiste antes de empezar y sin Sí, es saber. verdad, sin saber Cuento eso. porque esto no lo 10 minutos re no lo bien y charlamos después- antes. Nos gusta mucho que esto sea espontáneo, entonces no lo charlamos antes. Y lo primero que sentimos es lo que nos dijo Manu mientras hablaba. El corazón empieza a palpitar Claro. a 500 por Claro. hora. Sí, parece que nosotros vamos a hacer el Sí, suena el saque himno y inicial. parece que uno Sí, está en la exacto. cancha. Bien, ahí lo que empieza a pasar es una emocionado. descarga adrenérgica. Empieza la adrenalina a surgir. ¿Y eso qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, empieza a activar sistemas internos a las plaquetas. Y eso, todo eso, no me genera una enfermedad del corazón, no me genera una enfermedad coronaria nueva. Lo que puede pasar es que si yo ya tenía una enfermedad coronaria, todo eso hace que se rompan las placas, los depósitos de colesterol que están adentro Ajá. de las arterias, Ahí va. y esos pedacitos que salen
son los que salen desprendidos y como si fuera un caño de casa, si sale algo desprendido, en algún momento, como se va haciendo cada vez más finito, se queda enclavado y cuando se queda ahí encallado, Ahí es cuando se ahí produce. ya no llega más sangre y produce el infarto. Infarto. Entonces, como conclusión, fíjense que la pregunta que hablábamos cuando fue el programa de los ingleses, el estudio de los ingleses nos decían, el problema no es el fútbol, el problema es todo lo que desencadena, y esto explica por qué cuando los alemanes hicieron el primer estudio veían que los que tenían enfermedad coronaria conocida Claro. se infartaban 4 veces más que aquel que no Que no lo tenía, tenía. que cuando era fuera del estadio, de los mundiales, a diferencia del resto que era 2 veces. Bien, hasta ahí estamos bastante bien. Pero ahí viene una pregunta, ¿y qué pasa si no hay mundial? No, porque sería a veces muy hay triste fútbol la y no hay vida, mundiales. chicos. Sería A ver, muy triste claro, la vida sin un very mundial, sad. chicos. No digo sin mundiales, digo qué pasa cuando no hay mundiales. Ah, Claro, la por salud ejemplo. de la gente. Busqué algo para poner acá, pero tengo que decir que llegué a la conclusión que es un mito, que es el infarto de Capusotto en la cancha de Racing. No, sin comentarios y sin yo risas. no voy a decir nada Lo voy a porque decir, nada. sí, yo como hincha de Racing siempre dije que Capusotto se infartó en la cancha de Racing, no encontré nada al respecto real, pero sí hubo muchos estudios alrededor del fútbol. Igual tuvieron de- muchas oportunidades de infartarse, pero Por bueno. supuesto que sí, con Pero muchas bueno. alegrías. Con muchas alegrías que nos infartan. ¿De qué cuadro sos vos, Manu? Independiente. De Independiente. ¿Y usted? ¿Y usted, Toda la doctor? rivalidad acá en Yo ¿Usted? casualmente de Racing. De Racing, Justo. mirá qué Por locura. ¿eh? casualidad. Bien, entonces, volviendo al... Se hizo lo que se conoce como un metaanálisis. ¿Qué son los metaanálisis? Los metaanálisis es cuando se juntan muchos estudios, como los que nombramos recién nombré 2, pero se hizo un metaanálisis con 19 estudios hablando de fútbol. Fíjense lo cuadraditos que somos, que seguimos, Claro. Para buscando hablar de números eso. para decir que la gente se infarta Por el fútbol. por el estrés del fútbol, Del no por el fútbol. fútbol. Entonces, esos estudios, ¿sí? 19 nos volvieron a mostrar lo mismo. Claramente nos mostraron lo mismo y nos lo mostraron en un montón de países. ¿Nombraron ustedes los países que tenemos? Sí, acá? nombramos Sí, bueno, ya no, nombramos. perdón, Venezuela. estoy distraído. Le mandamos Pero un sí, saludo a la digo doctora porque, Yanke, a porque acá Carlos, falta que no una, y están. me acordé, por ejemplo, falta una que no llegó a dármela hoy a la mañana, la saludamos a la doctora Bruna, de Brasil, hay estudios Ahí de va. Brasil, Un sí, saludo a por eso todos lo los digo. brasileros. La doctora Bruna. A la doctora Bruna. Hay estudios de Brasil metidos en esos 19 metaanálisis y vuelven a mostrar lo mismo. Vuelven a mostrar cómo existe este aumento y cómo este aumento se ve relacionado sobre todo en ese tipo de circunstancias y de pacientes. Si quieren pasamos a otro tema más que es, a ver, pero no todo es infarto en el corazón. Claro, ese es, porque a veces no, o sea, a veces uno ve partidos de fútbol. Yo recuerdo, por ejemplo, el último mundial, jugó Argentina-Holanda. Bueno, Países Bajos se le dice, Sí. ¿no? Ujú. Argentina-Países Bajos. Cuando terminó, nosotros ganamos claramente, Argentina Sí. ganó ese partido por penales, nos penales. empataron a último minuto, era una pelea, se peleaban todo con todo. Y recuerdo que cuando el Dibu después de atajar mete el último gol Lautaro, claro, de tanto festejo yo sentí que en serio, chicos, Sofi se asustó, se me adormeció todo este Ahí brazo. va. Yo quedé así y dije, me asusté por un segundo porque dije, no puedo sentir tanto por un partido. Y no. Te estaba muriendo, Negrito. Te estaba muriendo, sigo acá, pero de verdad es como que en los partidos la gente dice, Absolutamente. todo es un infarto, ¿qué me pasa? Porque hay gente que lo vive muy apasionado. No quiero hacer un diagnóstico No, no es la apresurado, idea. pero a mí me parece que eso fue más contractura muscular. Sí, ¿no? Pero bueno, La uno se tensión. asusta De también. la tensión que algo... ACB. Ah, Internado. No, Incluso no. terminan los partidos y terminas con un agotamiento mental por el estado Es una de locura. fijación de estrés, ahí continua tensión que estás. Claro, tal cual. Te Bien. mata. Es una maratón terminar No, de ver to- un partido. Y los agarro de eso y me tomo de dos cosas. Primero, el partido ese que creo que debe haber sido el tope. Y No, bueno, con la final fue. con la Francia. final, pero está entre el tope de Sí. Pero estrés. era irse a casa muy rápido, entonces uno se asustaba mucho. Había mucho estrés en Sí. ese momento, había mucha presión y había otro punto también muy interesante que yo dije que en 2006
había mucha diferencia entre la pasión del hombre y de la mujer y acá ya no. Ya en No, el no, 2022 totalmente igualitaria la pasión. la pasión estaba absolutamente igualada y entonces empieza a aparecer o se ve mucho más una patología, no está medida justamente con esos partidos, pero Claro. digo, lo uso como pie, lo aclaro, que es que hay otra patología en el corazón que es la miocardiopatía por estrés. Voy a Ajá. dar un nombre que si, imagínense que si dije que no hablo italiano, imagínate en japonés, Oh. se llama síndrome de Takotsubo. 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 Acá los chicos Taco igual saben Tsubo. algo de japonés. Justo antes del programa estábamos hablando de eso. El síndrome de Takotsubo es una miocardiopatía por estrés que también por descarga de catecolaminas simula un infarto. Ajá. Simula Ahí va. en los síntomas, el paciente, digo la paciente, porque se da mucho más en mujeres que en hombres. Ok. Y no solo eso, sino que el electrocardiograma, que es la herramienta que nosotros utilizamos como primera medida, Para determinar. no única para determinar, para diagnosticar un infarto, nos muestra como si fuera un infarto. Claro. Entonces salimos corriendo y lo tratamos como un infarto y después muchas veces nos damos cuenta que no fue un infarto. ¿Cómo, Que cómo fue, es que se dan cuenta después de eso? Porque Bueno, uno cuando ve el electro dice, bueno, es un infarto. parece un infarto y después, en realidad, ¿cuándo se hace el diagnóstico o cómo serían los pasos? Le voy a decir las dos cosas. Ahí va. Generalmente lo que hacemos es tratarlo como un infarto y muchas Sí. veces le hacemos el cateterismo y nos encontramos, el cateterismo es estudiar cómo están las arterias del corazón, una cinecoronariografía, es como si fuera un cine, por eso una película, y vemos las coronarias, por eso Ahí va. cinecoronariografía. Vemos en la televisión cómo están las arterias coronarias. Y lo que vemos ahí es, y nos sorprende a todos si nos miramos con cara rara, las arterias coronarias están normales. Entonces decimos, es raro, ¿Cómo? existe Claro. infarto sin coronarias, se las voy a dejar para alguna charla del equipo de cardio. Pero no que es tan común, digamos. ¿O sí? no es el más frecuente y no Ahí es va. el tipo de electro que vimos antes. Claro. Es más técnico, es otro tipo de electro. Y después se le hace un estudio que es un ecocardiograma, una ecografía del corazón, Sí. y ahí vemos una imagen muy característica, que ella nos da el diagnóstico. Yo después me voy a arreglar con él porque me está haciendo meterme en el japonés. Porque, Sí, él dice que tiene conocimiento. porque, Solo sé presentarme. Solo sé presentarme. porque cuando hablamos de Takotsubo, Takotsubo. Takotsubo en japonés es como ellos llaman a una jaula que se usa para pescar, Ahí va. bien, que tiene esa forma tan característica. No estoy seguro si es para pescar langostas, langostinos o cangrejos. En algo la usa. Algo pescan. de eso Al mar se pescan. tira. algo pesca. Algo de eso pescan y tienen la forma muy parecida a lo que después vemos en el ecocardiograma. Ajá. Punto importante y lindo, detalle de color, es que esta miocardiopatía suele ser reversible. Ah, bueno, bien. Ok. Eso es importante Menos mal. Menos porque mal. Menos la mal. mayoría de los pacientes que tienen esto, a los meses, aproximadamente en 6 meses, su corazón vuelve Vuelve a la normalidad. a la normalidad, aunque bendición. sabemos Tan que el riesgo flama de para el volver a otro tener... mundial. Esta flama para el otro mundial después. Claro, Flama. bueno, porque ahí viene. Porque sabemos que el riesgo después es aumentado Claro. de volver a tenerlo. Ya Claro. se abrió la puerta una Ahí vez. va. Ya se abrió. Ajá. Exactamente. Queda floja la puerta, Ya tenés digamos, que con la ver el trabita. mundial con Claro. tranquilito. Con un- Bien, No, sin nada. bien. Bueno, y yo no sé cómo estamos de tiempo. Estamos Bueno, ahí estamos bien. unos minutos. Ok, y entonces me gustaría, no me quiero ir de acá sin decir algo que me parece bastante importante y es fantástico. Hasta ahora le conté Todo lo que pasó. todo lo que pasa. Y ahora la pregunta se viene al mundial. ¿Qué hago? hacemos con el tío? ¿Qué hacemos con ¿Qué hacemos con Manu? ¿Qué hacemos con Manu? Ah, ¿Qué hacemos Claro. con Manu? ¿Lo llevamos a la guardia o no? Se va a Mire, hacer le soga ca- y no va a querer laburar. ¿Le sí. cambiamos el partido de Argentina y que mire, no sé, otro canal? No, no podemos. No se puede, no Eso se puede, no. no se puede. No se Entonces, puede, chico. Se pudre todo. Tenemos que entender que lo importante y cómo tenemos que nosotros afrontarlo. Ahora sí, si podemos poner la última, creo que es cómo nosotros afrontamos esto.
yo lo voy a ir contando, va a salir en un cuadrito, que es, si conocemos que alguien de nosotros toma medicación, que la tome. Claro, que no. Claro. Que Sí. el estrés y la emoción del partido no haga que me olvidé, no, pero si voy a... Claro. No obviar la, eso, digamos. la medicación La no medicación, se saltea por más que haya mundial. Absolutamente. Y otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es estar alerta de los síntomas que pueden aparecer. ¿Cuáles serían los síntomas? Los que pueden? síntomas son los síntomas que tenemos que tener en cuenta y aprovecho no solo para un partido de fútbol, Sí, sino en en general, que es el dolor de pecho. Yo voy a contar cómo se describe habitualmente, Sí. pero también voy a contar que no siempre se describe igual. Claro. Entonces, nosotros siempre escuchamos hablar del dolor de pecho, Sí. que te aprieta en el centro como si te pisara una El pata de elefante. elefante. La conocemos todos, ¿Siempre la dicen pata así? de elefante. Sí, sí, sí. ¿Y alguien lo pisó un elefante alguna vez y yo Yo con sé- vida para decirlo? Esa es la pregunta que queremos hacer. Ah, Es divertida, es divertida. Después voy a buscar si hay un estudio Si hay un que estudio muestre que pata de diga- elefante. En la Ahí. India, patas de seguro. elefante. Para el próximo programa traemos esa info. Te Vamos a aseguro traer que esa debe info, haber. volver para el Debe Te haber próximo. aseguro alguno. que somos tan así cuadraditos que tiene que haber un estudio de eso. Entonces sí, pero no de pata de elefante, pero sí, por ejemplo, de la estadística y cuál es el porcentaje de este dolor típico, que es el opresivo. Se suele irradiar hacia algunos lados, algunos muy característicos. Sí. Estamos acostumbrados a escuchar se me va para el brazo Brazo izquierdo, izquierdo. Sí. pero no es el único. La única irradiación frecuente hacia la mandíbula, hacia Es el maxilar verdad. inferior es muy característico y muy típico. Hacia la espalda también puede ocurrir. Puede estar acompañado o puede estar solo de sudoración fría. Y sobre todo, es una sensación que todos aquellos que lo han tenido alguna vez lo describen como algo distinto. Claro, es un dolor que no, Es algo que nuevo, uno algo no distinto. tuvo Claro, habitualmente. claro. Y no estaba preparado, pero ahora me estoy dando cuenta que también hay otro punto muy, muy importante. Aparte de ser uno distinto, es siempre el mismo. Por ejemplo, me mareé Ahí ahí, los me mareé. mareé un Sí, Me sí, da sí, la sí, idea. sí, sí. Yo buscaba eso, marearlos. ¿Qué quiere decir que es siempre el mismo? Que aquel que ya lo tuvo, Claro. ya lo reconoce. Entonces, Ah, la ok. pregunta más importante que hacemos los cardiólogos a la hora de interrogar a un paciente es: ¿se parece al infarto que tuviste la vez anterior? Claro. Ah, Claro, sí es. Entonces, si pasa eso, ¿qué tenemos que hacer? En el cuadro, en la guía, lo que va a decir es: solamente no se les ocurra, pero yo lo dejo abierto, porque si uno está más cerca y tiene esa disponibilidad y lo tiene, es ir a consultar rápidamente a la consultar, guardia. tal cual. Yo lo que pongo en las guías es llamar al SAME. claro, es muy importante. Tenemos el SAME de Malvinas, que funciona de manera, perdonen que lo diga, parece que no. Saludo a Mayerofer. Funciona excelente. Estuve hoy justamente con Con él. el Le doctor. mandamos un Eh, saludo al le doctor mandamos un saludo al Mayerofer, doctor, máquina. Y entonces, llamemos al SAME, llamemos a los especialistas que vengan, que nos evalúen, que si hace falta nos lleven al hospital rápidamente, porque en esto tiempo es miocardio. La diferencia entre la vida y la muerte está en el tiempo. La respuesta La rápida. Claro, ¿en diferencia cuánto está- puedo responder ante estos síntomas? Yo solo voy a dejar esto que no estaba programado, no estaba preparado, pero es un dato que yo lo tengo siempre porque a mí me encanta. Dato Y- random. Y esto es un dato random, exactamente. Sí. Dato random. Ustedes saben que la mortalidad del infarto está cerca del 50%. Sí. Es un montón. Es ¿sí? un montón. Es un montón. Es una de las causas de mortalidad más altas. Sin embargo, los cardiólogos no vemos tantos muertos. La mortalidad del infarto dentro de la unidad coronaria está cercana al 4%, entre 3, 4. Es muy baja. Entonces, la gente se ¿qué muere en la quiere casa. decir? La gente se muere en la casa y en la calle. Ahí va. La mortalidad baja muchísimo cuando estamos bajo techo hospitalario. Por eso, no nos olvidemos nunca de esto. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el techo Sí. hospitalario. Y no es por el techo, sino porque es Hay por los profesionales colegas que pueden, tal cual. que saben manejar esto. Claro. ¿Bien? Sí. Sí. Y muy Bueno. interesante su tema, doctor. La verdad que Sí, ¿sabes en que estos temas uno está, en este mes uno está como medio asustado con todo esto. Yo lo estaba viendo al doctor ahí en la pantalla y tiene aura de periodista deportivo un poco, ¿no? Sí, Así ¿no? con Sí, el ¿sabés que sí? saquito, los auriculares, Tiene- tiene sí. un poquito de Y- aura periodista deportivo. Sí, es verdad.
Futbolero Claro, soy. es Lo tengo que futbolero, decir, doctor. futbolero soy. Lamentablemente de Lástima, Racing, claro, pero, claro. pero bueno. El No, equipo la ese. verdad que. Pero bueno, eso de la preparación, viste, para las fechas así de jugar Argentina en este caso, ¿no? O del país o del simpatizante que vos estés. Encima ahora juega casi todo. Bueno, los primeros 3 partidos que jugamos sí o sí, para mí vamos a jugar muchos más, Sí. pero son de noche. Entonces es como que uno Night. llega con todo Sí. el cansancio del día, todo, y juega 2 partidos de noche, el 16. Sí. Pero el eso primer de partido. prepararse para lo que pueda venir a la guardia, eso es bastante común. Es heavy ahí, ¿no? Como Es que como la noche. Navidad y Año Nuevo, Bueno, ¿no? Se por ejemplo, preparan. Casi dato random también, Navidad Año Nuevo, por ejemplo, nosotros nos preparamos con muchas ondas, porque mucha gente viene sin poder orinar. Por tanto consumo de alcohol y eso se producen mucha harina de golpe. Y ya no van pueden- preparando y la. ya gente susceptible, así como estamos hablando, la gente tiene más susceptible, tiene con síntomas Qué ya loco. algún problema. Bueno, Sondazo. Son datitos. Sí, son datos Son datos. importantes. Y digo esto y después ya los dejo porque creo que sí. Y hay muchos temas bastante hay otros temas del interesantes, mundial pero, acá interesantes. es interesante que lo que marqué de venir, porque justo un ratito antes de venir para acá estaba charlando con la doctora Yanke y recordábamos el mundial anterior, que ninguno de los dos estábamos en Malvinas, estábamos trabajando en La Matanza y la gente llegaba tarde. Claro. El día del partido no venía nadie. El día siguiente al partido estaba lleno, el Colapsado. hospital con infartos, sí. con esto. Vengamos el día del partido, aunque Sí. Aunque me toque cueste ahí decir, perderte el segundo aunque tiempo, nos andar a perdamos el guardia. segundo tiempo. Sí, no minimizar los síntomas, estar atentos, saber quiénes son la gente que tiene más riesgo de tenerlo, por muy apasionado, porque tiene, o tiene algún problema Sí, ya tiene cardíaco algún de base. preexistente. Claro, y que tome la medicación, importantísimo. Es verdad eso. Bueno, gracias doctor. Muchísimas Gracias gracias por, al doctor por Cohen. Por favor. colaborar con este tema. Un tema muy interesante.